Graba. Señores auditores de Radio Portales, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria Vamos, Somos Chilenos. Agradecemos a nuestros controladores, don Luis Salinas y Mario Salazar, quienes hacen posible esta transmisión. Como todos los miércoles, estamos con el señor Carlos Flores, quien se ha reincorporado hace muy poquito como acompañante de este plantel en el programa de los días miércoles, y quienes habla Nil Ruiz. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Nil, muy bien y entusiasmado en esta nueva semana y encantado de participar de nuevo en este programa y comunicarnos con la gente de Valparaíso y Viña del Mar y toda la región. Bien, bueno, bienvenido y esperemos también dentro de un tiempito tenerlo a Héctor, quien se encuentra de vacaciones. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar un poquito acerca de él y de su propuesta. Muy buenas tardes, señor Claudio Molina Sepúlveda, candidato a concejal por el Partido Republicano. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos. Es para mí un privilegio compartir esta entrevista con ustedes aquí en Radio Portales. Bienvenido, entonces. Claudio, preséntate, por favor, cuéntanos acerca de ti. Por supuesto. Mire, mi nombre, como usted muy bien lo dijo, es Claudio Andrés Molina Sepúlveda, tengo 36 años, nací en Valparaíso, en el Cerro de Playa Ancha, en el sector de Pacífico. Estudié toda mi enseñanza básica y media en el Colegio de los Salesianos en Valparaíso. Posteriormente estudié algunos años de Derecho en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad Andrés Bello. Por cosas de la vida y por cosas de trabajo terminé siendo un habitante más de esta querida ciudad de Viña del Mar, la ciudad bella, o que lo era al menos en esos tiempos. Soy vecino de hace ya por lo menos unos 8 años, quizás un poquito más, del sector acá de Miraflores Alto, ¿ya? En sector de la Corte y población Eduardo Frei, para que se ubiquen un poquito las personas de donde soy. Y bueno, siempre la verdad es que he tenido inquietudes por el servicio, todo lo que estaba relacionado con el servicio hacia la comunidad. Y es por eso que, dadas las circunstancias, entre comillas, históricas en las que estamos en este momento, en que todo está muy confuso, ¿no es cierto? Yo decidí militar en un partido político que era nuevo en ese momento, y lanzarme a esta aventura, digamos, de poder, digamos, servir a los demás en un puesto en la municipalidad. Y por eso mi candidatura, la verdad. No tengo otra búsqueda de satisfacciones, sino que la mera vocación del servicio. Me encanta compartir con la gente, visitarlos, conocer sus necesidades y poder colaborarles. Bien. Qué bueno, Claudio. Mira, siempre es gratificante ver gente joven que se incorpora al servicio público. En Viña del Mar se eligen 10 concejales. Hay como 91 candidatos para esos 10 puestos. Correcto, somos bastantes. Exactamente. Entonces, para nosotros y para, yo creo, los auditores sería muy interesante conocer cuáles son tus propuestas, cuáles son tus ideas, cómo piensas enfrentar el cargo de concejal en beneficio de todos los ciudadanos y de la ciudad. Así que si Claro. me puedes contar por supuesto, con muchísimo gusto. que tuviste y cuáles son tus lineamientos principales. ¿Cómo se traduce en la realidad, no es verdad? Porque obras son amores y no buenas razones. Primero, el tema del número en la papeleta es un tema no menor. Tiene un lado positivo y un lado que a mí, la verdad, que me genera ciertos temores. El lado positivo es que indica que hay una alta participación de la ciudadanía, que antes no tenía un interés real en participar en las elecciones populares. Pero a su vez, el que haya tanto, digamos, candidato, significa que quizás en estas elecciones haya poca concurrencia a votar. Puede el día de mañana haber una dispersión de votos muy importante y los candidatos electos tengan una poca representatividad respecto del universo de votantes. Entonces yo creo que hay un tema que hay que prestarle atención.
pero no por ello desmotivarnos, ¿no es cierto?, y perder el norte de lo que significa el servicio público, ¿no es verdad? Ahora bien, el partido nuestro, el Partido Republicano, nosotros trabajamos con el lema de recuperemos Chile, recuperemos nuestras calles, recuperemos nuestra seguridad, tan importante hoy en día, ¿no es verdad? Y recuperar también nuestros trabajos, sobre todo porque Viña ha sido una de las ciudades, si es que no la más, una de las más golpeadas, porque nuestra función principal como ciudad es servir para el turismo. Y nosotros este verano pasado no tuvimos prácticamente turismo. Y el anterior, que veníamos ya post del 18 de octubre, también fue un verano bastante lento. Entonces, el rubro hotelero, gastronómico y todo lo en general con lo relacionado con el turismo golpeó fuertemente a la región de Viña del Mar, a la ciudad. Claro, las personas no lo notan, digamos, a diario inmediatamente, pero eso se acusa después, el golpe de ese hoyito económico que queda cuando ya cuesta encontrar trabajo, cuando se pierden puestos de trabajo, ¿ah? y se cae también en la informalidad del trabajo, ¿ya? Entonces, para poder subsistir, ¿no es verdad? Porque, claro, nosotros tuvimos los retiros de los 10% de las AFP, ¿no es cierto? Pero eso todos sabemos que, todos los que hemos tenido la responsabilidad de tener a cargo una casa, sabemos que el dinero en algún momento se termina, si esto no es como el pozo del tío rico donde uno se baña en monedas de oro, ¿no es verdad? No, hay que salir a producir. Entonces, es una realidad bastante compleja y yo creo que el hecho de que yo misma también sea un vecino más, una persona común y corriente, me da una visión que a lo mejor los señores políticos de siempre no tienen, porque ellos, a mi juicio, trabajan con un método que yo diría que es inductivo, y más bien el mío es deductivo, porque como yo converso con las personas, yo no, como candidato, por ejemplo, yo no llego a ofrecerle cosas. Yo les inquiero información de lo que ellos necesitan. Entonces yo no traigo un presupuesto para ellos, en muchos casos, sino que simplemente en escucharlos y en orientarlos. Pero para la gente es muy importante que los políticos escuchen a la gente. La gente se siente desoída por su clase política. Y yo creo que los que somos jóvenes y los que tenemos el deseo de cambiar esto, tenemos que prestar un énfasis especial. No en vano tenemos dos orejas y una sola boca. Y Claudio, pero digamos, ¿tú tienes algún tema en específico o alguna prioridad o alguna idea que tú pretendas orientar tu esfuerzo estando dentro de... Me encantaría a mí intervenir en el sector del turismo porque es fuente de recursos para nuestra ciudad. Me encantaría también, y lo he hecho, he tratado de estar compartiendo bastante con la gente de los campamentos, porque es gente muy olvidada. Y a veces se estigmatiza mucho a la gente que vive en los campamentos. Oye, se fueron a una toma, no sé, gente que quiere vivir gratis. Ojo, yo creo que ahí no siempre caen todos dentro del mismo saco. También hay gente de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Cuéntanos, Sí, por favor, cuál es la situación actual de los campamentos después del estallido social. correcto. Bueno, es sabido, es de conocimiento público, proliferaron los campamentos acá en Viña del Mar. Ya habían otros tantos grandes, pero la situación económica en muchos casos llevó a que la gente se tomara terrenos e hiciera sus viviendas. Y todo ello también colaborado con el retiro de los 10%, que la gente pudo comprar, adquirir materiales para formar sus casas. Muchos de estos campamentos nuevos, como vino después el tema de la pandemia, no han tenido sus constituciones de comité de vivienda. Entonces pasa a ser el campamento un hecho, en la realidad, instalado arriba en un cerrito, en una porción de terreno, pero que en documentos en la municipalidad nos encontramos que no existen. Entonces, porque hay municipio, una real usurpación de terrenos también ahí. Pues en algunos casos sí, en otros no, porque algunos encuentran en la ocupación del terreno la anuencia del legítimo propietario. Entonces hay que distinguir ahí. No es lo mismo hacer una toma en un terreno fiscal que hacer una toma en un terreno privado y con la anuencia o con el beneplácito del propietario, ¿ya? Pero, por ejemplo, para el tema de cuando había que entregar las cajas que envió el gobierno y que la misma municipalidad también tenía para entregar a los ciudadanos de Viña del Mar, ellos, por ejemplo, no existían en ninguna parte.
Entonces fue gente que, teniendo el derecho de haber obtenido sus cajas de alimentos, no lo recibieron porque ellos no existen para el sistema. Entonces, a mi juicio, lo que hay que hacer ahí es efectivamente permitirle a esta gente que tenga una organización, que tengan su personalidad jurídica, de manera de poder ayudarlos a surgir. Porque cuando usted va para allá y conversa con esas personas, se da cuenta de la realidad, de los deseos, de los anhelos que ellos tienen. Y eso, a ver, si usted va a un terreno que estaba eriazo, y a los 6 meses después los ve con casa, ahí hubo trabajo, hubo esfuerzo. Entonces, ese es un tema no menor y eso hay que aprovecharlo y hay que potenciarlo. Yo con esto no estoy haciendo un llamado general, por supuesto, a que la gente se haga toma y no compre su vivienda, no, porque es una vida muy dura. Piense usted que en el 2021 hacer una toma significa que vas a tener, entre comillas, solo tu casa, no vas a tener acceso a electricidad, no vas a tener acceso a agua potable, no vas a tener acceso a que te retiren tu aseo doméstico, muchas veces ni siquiera vas a tener acceso al teléfono o al internet. Entonces es retroceder bastante en el tiempo, es bastante sacrificado, no es un tema menor. Oye, y eso tiene mucho Y que ver con la organización de la ciudad, porque por obviamente supuesto, el problema de los campamentos es un problema de carácter nacional, ¿ah? Y en Viña es muy evidente, es mucha gente la que está en esa condición y que por requiere de supuesto, servicios básicos, porque en el fondo para la dignidad humana es importante tener los servicios básicos. Y esa es una apuesta correcto, importante que tiene que hacer toda la comunidad y todo el sistema municipal. correcto. Y sobre todo en este tiempo que nosotros le hemos estado dando producto del coronavirus, le hemos estado dando tanto énfasis al tema de la higiene, del aseo, del cuidado, y tenemos gente que no tiene, por ejemplo, el servicio del retiro del aseo doméstico, del aseo domiciliario. Entonces es complejo porque ahí uno se enfrenta a enfermedades, a roedores y una serie de cosas que son bastante desagradables. Oye, y Convengamos entonces, que toda esta situación de campamentos no solamente se ha dado por la crisis dentro del país, sino también por la cantidad de inmigrantes que hay, legales e ilegales, que no Yo al tienen menos lo sé, recursos. sí, perdón que la interrumpa, al menos los lugares que yo he podido visitar, estoy hablando de Felipe Camiroaga, Leonardo Farca, arriba Pancho Saavedra, luego iré cerca del cementerio acá en Santa Julia, yo me he encontrado con poco inmigrante, para serle sincero, me he encontrado más con chilenos, Ujú. ¿ya? Bien. Sí sé que acá muy cerca donde estoy yo, que todavía no he podido, por temas de tiempo y agenda, no he podido visitar, sí que hay una toma de unos haitianos. No he podido, y tiempo atrás se quemó eso, pero los haitianos reconstruyeron rápidamente, fueron en ese sentido bien organizados y reconstruyeron rápidamente su población. Pero es un tema en el que me quiero meter y me tengo que meter más todavía. ¿Por qué? Una pregunta, quizás a Dígame. modo de conocimiento nada más. ¿Por qué eligen nombres de personas de la farándula? ¿Por el hecho de buscar quizás padrinos? Puede ser, puede ser por el hecho de querer tener algún tipo de padrino, o yo pienso también que hay un tema psicológico, una teoría bien rara mía, pero yo creo que es también como para darle un poco más de visibilidad a la realidad que tienen ellos. Ujú. ¿Mm? oye, Claudio, mira, bueno, de acuerdo a conversaciones previas, me parece que tú tienes alguna preocupación importante eh, por lo que es el funcionamiento del sistema sanitario, ¿ah? Sobre Correcto, todo, digamos, de listas de espera o asignación de horas, como también justamente. el sistema sanitario de los trabajadores de las ferias, de distintas ferias que existen en Viña. No sé si tú puedes... Correcto, perdón. Sí, le cuento inmediatamente respecto de eso, que es un tema bastante interesante y que a mi juicio hace bastante agua. El tema de las ferias es un tema bastante complejo según el sector, pero hay un denominador común. Se trata de las personas que no tienen su permiso definitivo para trabajar en las ferias. Hay personas que están, por ejemplo, en la Feria Caupolicán desde el año 2018 tratando de hacer sus trámites para ellos tener su credencial para ser trabajador de feria.
y desde el año 2018, perdón, hasta el día de hoy, ellos no pueden obtener sus permisos. Vuelvo a lo mismo. No se trata de gente que es el tipo delincuente, no, es gente que quiere y que necesita trabajar. No en vano, esa gente se levanta muy temprano y llegan de repente 6:30, 7 de la mañana, a las 8 ya están instalados. Me recuerdo el último caso que me tocó ver en la feria Caupolicán, en la feria de los cachureos, no en la hortofrutícola, sino que en la otra. La gente nos comentaba, no tienen baños. Nos decía, somos 1000 puestos que estamos acá, somos 1000 personas que venimos a vender nuestras cositas acá y no tenemos baño. Y es un problema, y ellos están todo el día, pues llegan a esa hora, como digo, muy temprano, 6:30 de la mañana, 7 incluso los que llegan un poquito más tarde, justamente para alcanzar a obtener una buena posición, porque tampoco existe un orden, esa feria no está numerada, no es como la otra, que cada número está asignado a tal o cual persona, no, ellos se van distribuyendo ahí de manera autónoma, ¿no es cierto?, según orden de llegada, y es bien precario, es bien precario. ¿Por qué consideras tú que se están demorando tanto el otorgar esos permisos? ¿Por un tema de burocracia, por un tema de que no hay espacio, por un tema de sobre población de las ferias? Yo creo que se juntan varias cosas ahí. Ahí, según papeles, no hay más cupos en las ferias, pero uno va en la feria y se da cuenta que hay espacio. ¿Por qué? Porque hay seguramente algún socio que falleció o que simplemente ya lleva varios meses y en que no se presenta. Entonces hay un cupo y ese cupo es llenado por una persona que necesita trabajar y quiere trabajar y con la anuencia de los demás colegas que están ahí le permiten que se instale en la feria. También hay Y cuando esa sindicatos persona que... dentro, hay sindicatos dentro de esa Sí, feria. correcto, sí, 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 Hay y se mucho. colabora mucho entre ellos. Y cuando esa persona nueva, digamos, quiere ir a obtener su permiso para trabajar, se encuentra con que está el sistema detenido o que la feria jurídicamente está colapsada, cuando en la realidad muchas veces no es así. Entonces yo creo que falta un tema hay un problema comunicacional entre la municipalidad y los mismos sindicatos u organizaciones de las ferias para ir actualizando esa información. Porque me ponían, por ejemplo, el caso más extremo de una persona que había fallecido hace 8 años y todavía figuraba como propietario, entre comillas, del permiso para trabajar en un puesto determinado. Entonces, ahí esa persona, me imagino, tendrá herederos, ¿no? Esos herederos tienen la facultad de hacer valer el derecho del causante, pero no, la verdad es que todo eso es en trampa, digamos, y que esto sea una información actualizada y que permita trabajar bien con la gente que desea trabajar. ¿Esos permisos son hereditarios, heredables? La verdad es que no lo sé, no es un tema en el cual yo hasta el momento me haya informado a cabalidad como para señalárselo a usted si es heredable. No lo sé. En eso quiero ser bien, bien claro, pero por eso a mí, por eso yo no voy ando prometiendo cositas. Cuando converso con alguien, usted tiene tal necesidad, perfecto, averigüemos, yo lo acompaño, no le puedo prometer nada, pero vayamos a buscar la información. Eso sí podemos hacerlo y tenemos toda la ganas de ayudar, siempre. Bien. Carlos, ¿tienes alguna? No solamente decir que Viña del Mar es una ciudad que tiene muchas virtudes y muchas cosas hermosas, pero también tiene enormes desafíos y problemas. Así que la tarea del concejal, que tiene por una parte que recibir, ¿no es cierto?, todo lo que la ciudadanía siente, pero también tiene la tarea de fiscalizar lo que hace la autoridad alcaldesa. ¿Ya? Uy, sí. Es muy grande la tarea que tiene y bueno, creo que es importante tu participación y el esfuerzo que le hagas. Así que Tenemos un desafío bastante importante, ¿no es cierto?, en el tema de la fiscalización, sobre todo con los dineros de la municipalidad, porque hay un déficit presupuestario en la municipalidad no menor. Entonces hay que hincarle el diente ahí. Exactamente. Pero bueno, en realidad es importante la labor edilicia y bueno, es importante que las personas participen y se nota en la cantidad de candidatos, ¿no? Hay mucha gente interesada en participar en la labor edilicia y bueno, ha sido, creo, grato tenerte con nosotros. No sé si tú tienes alguna idea o quieres decir algo para la ciudadanía.
Sí, a mí me encantaría mandarle un saludo a todos los vecinos, sobre todo de la parte alta de Viña del Mar, que es donde yo más me muevo. Eh, También me gustaría que contar con la colaboración sin sobreexigirse del personal de la salud de la corporación municipal. Ellos ahora están preocupados de las vacunas, pero me he encontrado con la realidad también conversando con muchos vecinos que muchas horas médicas han sido postergadas. Entonces, mi llamado es que volvamos lo más pronto posible a la realidad para que las personas, sobre todo los adultos mayores, que aquí hay hartos, y los niños puedan tener acceso a sus servicios de salud. Para ellos es muy importante tener el contacto o sentirse revisado, examinado por un médico. De verdad que hay mucha gente que lo necesita acá. Yo sé que la gente del servicio de los servicios de salud es gente muy generosa y con mucha vocación, y yo sé que ellos van a dar el ancho, así como lo han demostrado durante esta pandemia. Yo sé que ellos van a estar con nosotros, con la gente aquí, sobre todo en los cerros. Bien. Bueno, Claudio, ha sido un placer tenerte. Te deseamos muchos éxitos en todo lo que emprenda y en estas elecciones, y esperemos y deseamos que mucha gente vaya a votar, que es muy, pero muy importante apoyar a Muy nuestros candidatos. importante por el tema de la representación después para el ejercicio de la autoridad. Así que muy importante que vayan a votar. Sí. Bueno, Claudio. Les agradezco también a ustedes la oportunidad de la entrevista, perdón, les agradezco enormemente la oportunidad de la entrevista y el compartir este momentito con ustedes, que ha sido muy agradable, muy grato para mí. Bien, te deseamos el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Bien. Mucha suerte, Claudio. Gracias, nos Muchas encontramos en gracias. breves. Muy Hasta amable. luego.